hermanos, ponemos en su lugar. Pues que creen, hermanos, que se me borró el mensaje de la computadora, así que vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos dice esta tarde. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. De todas maneras venimos a ir a él. Amén. Así que, qué mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. No sé si ya está transmitiendo ahí el mensaje. Ya. Gloria a Dios. Segundo libro de las Crónicas. Hay quienes le llaman segunda de Crónicas, pero en realidad es segundo, pues porque es un libro, no una carta. Segundo de Crónicas, capítulo 32. Segundo de Crónicas 32, versículos 1 hasta el 23. Está un poquito larga la lectura, hermanos, pero es importante que tengamos todo el contexto. Amén. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: después de estas cosas, y escuche con atención, y de esta fidelidad, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: escuchen con atención la palabra. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y solo sobre él quemaréis incienso? Escuche esto, hermano. Ellos eran extranjeros, venían de un país muy lejano. La pregunta es: ¿cómo sabían que Ezequías había quitado todos los altares paganos? ¿Cómo sabían que solamente había un altar autorizado para alabar y glorificar el nombre de Dios? Y a un solo Dios, por cierto. Esto, amados hermanos, a mí me habla de un mover espiritual, de un mover fuerte espiritual. Seguimos leyendo. Versículo 13. ¿No habéis sabido que yo, está hablando el rey a través de sus siervos, que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto,
escribió cartas en las que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a sus pueblos de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Israel, de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, un solo ángel, un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron sus propios hijos a espada. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de todo esto. Eterno Dios, habla nuestras vidas. Ministra nuestro corazón conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Vamos a tratar de desglosar todo esto que leímos en 23 minutos. Espero que el Señor nos dé de su gracia. Amén. Yo creo, hermanos, que el pueblo de Dios siempre ha tenido conflictos, ha tenido problemas que afrontar. Y estos conflictos, hermanos, en el caso del rey Ezequías, como lo vemos ahorita, dice la palabra, después de toda esta fidelidad. Qué tremendo es esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos esforzado, hermanos, que hemos luchado, que de veras nos hemos esforzado por hacer algo bien y todo nos sale mal? ¿Sí les ha pasado? Bueno, más a mí. ¿Sí? Que de repente, hermano, tratamos de sacar algo adelante y no falta el problema en el trabajo, quizá los muchachos en la escuela, quizá en el matrimonio, quizá con la familia, con los hijos, en fin, siempre, hermano, desde que el ser humano está en la tierra, los hijos de Dios siempre hemos tenido que enfrentar problemas. Cuando hablamos de hijos de Dios, desde el principio podemos hablar de Adán, que por ejemplo en el libro de Lucas dice, hablando de la genealogía de Jesucristo, termina con Adán y dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Así que los hijos de Dios siempre hemos tenido que enfrentar batallas espirituales. No nada más morales, físicas, económicas, no, también espirituales. Adán fue creado como un hijo de Dios. Pero desafortunadamente, Satanás y sus demonios habían sido expulsados del cielo y llegaron a la tierra y trajeron la tentación al hombre, que en ese momento tenía la calidad de hijo de Dios. Pero al pecar, aquella calidad de hijo de Dios se perdió. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos. ¿Qué significa destituir? ¿Cómo? Remover algo de su lugar, quitarle su lugar. ¿Me explico? Por ejemplo, si ahorita se hiciera un juicio de destitución contra, no sé, el presidente de la República y perdiera el juicio, él sería removido de su lugar, ya no sería presidente. ¿Me explico? Ya nadie podría llamarle presidente, ya nadie podría tratarlo como se trata a un presidente, porque ya fue destituido. ¿Me explico? El hombre fue destituido de la gloria de Dios. Quiere decir que fue despojado, fue arrojado, fue quitado de la gloria de Dios. ¿Me expliqué? Eso fue lo que pasó en el Edén. Y por supuesto, toda la descendencia del hombre fue naciendo, fue creciendo, fue marchando bajo esa maldición de haber sido destituido. Pero luego, mucho tiempo después, llega un hombre a esta tierra por obra del Espíritu Santo, y ese hombre fue llamado el Hijo de Dios. Pregunto, ¿tuvo confrontaciones espirituales el Hijo de Dios?
¿Sí? Me viene a la mente aquella confrontación en el desierto después de 40 días de ayuno, ¿se acuerdan? Me viene a la mente aquel momento en el que el Hijo de Dios, en su humanidad, Él exclama, y lo vamos a ver quizá ahora en Semana Santa, con el favor de Dios. Por cierto, el próximo viernes, Semana Santa, nuestro culto va a ser a las 3 de la tarde, para que tome nota. En fin, llega el momento en el que el Hijo de Dios exclama, una de las 7 palabras, creo, que dice: si quieres que pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres. ¿A qué se refería? Lo hemos dicho en otras ocasiones. A ese momento, hermanos, en el que Él iba a sentir la separación entre Él y Dios, por causa de que Él iba a llevar nuestros pecados en el Calvario. A eso se refería, no tanto a la cruz, no tanto a los azotes, no tanto a los golpes, no tanto a la humillación, a las escupidas que le iban a dar, a las bofetadas o a la corona de espinas, sino al momento en el que Él iba a experimentar la soledad en la cruz. ¿Me explico? Al momento en el que Él por nuestros pecados iba a experimentar esa soledad e iba a exclamar: Dios mío, ¿por qué me han desamparado? A eso se refería. Él también tuvo sus conflictos espirituales, también los tuvo. La Biblia dice, amado hermano, que Satanás lo tentaba, y la Biblia dice que Jesús venció en el desierto, y dice que Satanás se apartó de Él por un tiempo. Por un tiempo. ¿No es cierto que a veces somos tentados y vencemos, gloria a Dios, por un tiempo? Porque al rato ahí viene otra vez, y al rato otra vez, y al rato otra vez, y al rato otra vez. Tenemos nuestros conflictos, nuestras confrontaciones. Los apóstoles tuvieron conflictos, batallaron. ¿Saben cómo murieron los apóstoles? Unos a espada, otros cortados en pedazos. Juan fue el único que tuvo una muerte digna de viejo. Pero no quiere decir que no fue martirizado. Los embutieron en una olla de aceite hirviendo antes de mandarlo a Patmos, a la isla de Patmos. Así que tuvieron sus luchas. ¿Quién fue? Jerónimo, me parece. No recuerdo el nombre de este hombre que a él le dijeron: si niegas a Jesucristo te salvas la vida. Y él dijo: por 87 años. Me parece que Orígenes se llamaba. No recuerdo muy bien el nombre. Dijo: por 87 años solo favores y misericordias he recibido de mi Señor. ¿Cómo podría negarlo? ¿Usted y yo tenemos conflictos espirituales? Sí. A veces de forma tan directa que si los platicamos a veces nos tiran a locos. Cuando yo recién me convertí, hermanos, yo recién no me... ¿Cómo es así? Cuando yo recién me convertí, una noche tuve una pesadilla. Y cuando desperté, pues yo dormía solo, en la cama en la que yo dormía solo. Cuando despierto tenía 2 manos marcadas en mi brazo, 2 manos izquierdas en mi brazo izquierdo. Marcados así los dedos, hermanos. Y créanme, no le miento, es más, mi pastor tuvo que fueron a orar por nosotros, bueno, oraron por nosotros, no me acuerdo si fueron a la casa o no, pero mi mamá inmediatamente: oye, hermano pastor, mire que mi hijo. Hemos tenido experiencias de ese tipo muchas veces. Gracias a Dios no siempre amanecemos con las manos marcadas, ¿verdad? Pero hemos tenido ese tipo de experiencias. Alguien me dijo una vez: si es que ustedes son de asambleas. Le dije: ¿eso qué tiene que ver? Dijo: es que ustedes ven demonios por todas partes. Creo que no hemos sido los únicos. He escuchado testimonios aquí en la congregación también de experiencias de ese tipo. Creo que Beth me platicaba también que su papá le dijo: o le entras o le entras, porque esto es en serio. Tenemos nuestras luchas, tenemos nuestros conflictos. Y ¿sabe una cosa, hermano? Y usted que me está escuchando quizá por allá en internet, esto es algo real. Esto es algo que tenemos que entender y que tenemos que aprovechar ahorita que tenemos la oportunidad para saber cómo vencer en la batalla espiritual que tenemos por delante. Porque la palabra es clara: no tenemos lucha contra sangre y carne. No, olvídese, no es contra su hermano, no es contra su esposo, no es contra su cuñado, su cuñada, no es contra su vecino, su vecina. La lucha espiritual que todos tenemos, amado hermano, es contra Satanás y sus demonios.
demonios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y tenemos que entenderlo y tenemos que tomar nuestro lugar, pero también tenemos que saber cómo podemos vencer. Y aquí, amado hermano, yo veo algo interesante en lo que Dios hizo en la vida de Ezequías. Lo primero que yo veo, hermano amado, para poder vencer es permanecer en oración. Fíjense lo que dice la palabra del Señor en el versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Ellos no empezaron a, ay, fíjate que el vecino, no. Ellos no empezaron a hablar, el pastor, no, tampoco. Ellos ¿qué hicieron? Vinieron y doblaron las rodillas, vinieron y clamaron, vinieron y pidieron sabiduría, vinieron y pidieron gracia, vinieron y pidieron, no sé, refuerzos, si usted quiere. Envíanos tu poder, Señor, envíanos tu gracia, envíanos tu misericordia. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando fueron amenazados de que no predicaran el Evangelio? ¿Qué hicieron? Doblaron la rodilla y dijeron, Señor, permite que tus siervos con todo de nuevo y valor prediquen tu palabra. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Envía refuerzos, envíanos tu espíritu, envíanos tu poder, envíanos tu fuerza. Danos gracia para afrontar al enemigo, danos gracia para vencer al enemigo, danos gracia para salir a predicar tu palabra, danos gracia para ir a orar por el enfermo, para ir a llevar un burrito al seguro, para ir a hacer algo. Danos de tu gracia, porque hasta para llevar un burro se necesita el Espíritu Santo. Qué importante. Usted no sabe cuando va a tocar una puerta si le va a salir un perro bravo o un orangután enfurecido. ¿O sí? Usted no lo sabe. Usted no sabe cómo va a reaccionar aquella persona por la cual usted va a orar. Conozco una persona que le dijeron, vamos a por un enfermo que tiene diabetes. Y no era diabetes, era diabetes. Usted no sabe con lo que se va a enfrentar. Por eso necesita el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que le va a fortalecer. Qué tremendo es, hermano, cuando en la vida del creyente, a mí me pasó una vez o dos veces ya. Y he tenido que llorar a Dios y decirle, Señor, me siento solo. Qué feo es cuando se siente solo. Acabo de dejar a mi esposa en su trabajo. Yo trabajaba acá por Walmart. La fui a dejar a su trabajo y cuando venía de regreso empecé a sentir algo tan feo en mi interior. Empecé a sentirme solo y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y sabía que mi esposa estaba en el trabajo. Yo iba para mi casa a agarrar la moto para irme a trabajar también. Pero empecé a sentir una soledad tan terrible, no sé si a usted le haya sucedido, espero que no, pero es una sensación tan horrible que empecé a llorar y a decirle, Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué me sucede, Señor? Me siento solo, me siento mal. Y empecé a llorar y empecé a pedirle al Señor que me ayudara. Porque a veces la batalla espiritual, hermano amado, llega de repente y no te das cuenta por dónde viene. Y a veces viene por diferentes flancos. Y a veces viene de diferentes maneras y no sabes cómo actuar. Necesitas al Espíritu Santo. Vete a la oración, vete a las rodillas, ve, porque dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque la debilidad me dobla las piernas. La debilidad me dobla las piernas y me lleva al piso a clamar delante de mi Dios. Por eso necesitamos entender, tenemos una batalla enfrente de nosotros. No, hermano, la batalla no ha terminado, la batalla empieza apenas. Estamos en la recta final, estamos en la última curva, como dicen por ahí. Y tenemos que ponernos las pilas en la oración. De veras, hermano, me da mucha tristeza y se los digo de todo corazón, ver a 3, 4 en la oración. 3, 4 en la oración. Cambiamos el horario. 3, 4 en la oración. 3, 4. Tenemos una batalla, hermano, y tenemos que entender que es una batalla real. En la que no nada más dependes tú, depende todo este rebaño.
Gloria a Dios por los que están, gloria a Dios porque aquellos que a lo mejor no pueden estar aquí por la distancia, a lo mejor por el trabajo, a lo mejor por otras razones no pueden estar. Gloria a Dios porque en su casa lo están haciendo, porque en su casa doblan rodillas, quizá en el sillón, en la cama, en la cocina, qué sé yo, pero lo están haciendo lo que tienen que hacer, buscar la gracia, buscar la misericordia. Pero ¿y los que no? ¿Cuánto tiempo perdemos en otras cosas, hermanos? Es necesario que entendamos. Hay que buscar ese tiempo, esa hora en la que podamos decirle, Señor, aquí vengo delante de ti. Aquí me presento, Señor. Aquí me presento, Dios. Ellos fueron. Y fíjese qué tremendo, dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías. Dos. De toda una nación, dos. Y Dios mandó un ángel, uno. Yo le pregunto qué habría pasado si toda la nación dobla las rodillas. Si con dos vino uno. Y ese uno vino con todo el poder de Dios para libertar al pueblo. ¿Qué pasa si todos doblamos la rodilla? Lo dejo en su corazón. Número 2. Versículo 1. Después de todas estas cosas y esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios. Después de todas estas cosas que Ezequías ya había hecho, y esta dice fidelidad. ¿Quieres vencer en la batalla espiritual que tienes por delante? Sé fiel. Sé fiel. Fiel a Dios, fiel a su palabra. Sé fiel a tu esposa, fiel a tu familia. Sé fiel a tu iglesia. Sé fiel a tu nación. Sé fiel. Y Dios se va a deleitar de tu fidelidad. Ezequías fue fiel. Dice la palabra que Ezequías mandó derribar todos los altares paganos. Y dice, después de todas estas cosas, dice, y de esta fidelidad. Sé fiel a Dios en todos los aspectos. Yo sé que yo también soy humano y tengo las mismas debilidades que todos ustedes. Y sé que no siempre podemos ser fieles al 100%. Pero tratemos, luchemos, esforcémonos por ser fieles a Él. En todo lo que podamos, en todo lo que esté a nuestro alcance. Ahorita, amados hermanos, se está predicando un evangelio tan disoluto, tan diluido. Se está predicando un evangelio tan por encima, tan amoroso, pero tan poco temeroso de Dios. Hace unos días, no recuerdo quién, si lo vi en las noticias o no, en las noticias no creo. Pero estaba leyendo de un rapero, un cantante del mundo, que quiere ser pastor. Que dice que ya quiere ser pastor. Ya. Hace 15 días estaba en el mundo y ya quiere ser pastor. De ese tamaño es el evangelio que se está predicando. De ese tamaño, hermanos, es la calidad del evangelio que se está predicando. Pregunto, en 15 días de convertido, ¿usted se aventaría a ser pastor? Una vez un hermano nos decía en la escuela bíblica, nos decía, hermano, si Dios te llamó al ministerio, éntrale con todo. Y si no, dijo, ni te metas, huye del ministerio. ¿Por qué? No es fácil. Ciertamente no lo es. No lo es. Aunque para muchos parezca que sí, no lo es. Pero el punto aquí, hermanos, es que tenemos que aprender a ser fieles a esta palabra. No podemos
diluirla a nuestra conveniencia. ¿Sabe que hay mensajes que a mí me raspan? Y que todavía trata Dios conmigo en ellos, pero tengo que ser fiel a la palabra. No puedo predicarle otra cosa que a mí me haga sentir bonito, o que a mí no me esté raspando, o que a mí no me esté tallando mis heridas también para limpiarme. ¿Me explico? Yo tengo que ser fiel al mensaje que predico. Y tengo mis luchas, y me esfuerzo, y ahí voy, ahí la llevo, ahí vamos, caminando, ahí vamos. Pero también necesitamos todos ser fieles, porque la batalla de la iglesia es de la iglesia, no es del pastor, no es de la familia del pastor. ¿A qué dice que cierto, hermanos? Tenemos que entender esto, hermano. Ezequiel fue fiel. No podemos, hermanos, esperar victoria en nuestra vida si vamos coqueteando en el mundo. ¿Sí me estoy explicando? Yo no puedo, hermano, ir reprendiendo demonios mientras al mismo tiempo voy llenándome de ellos. ¿Cómo? Hubo un hombre que tuvo 7 hijos. Este hombre se llamaba Ezeba. Y él tuvo 7 hijos. Y los 7 hijos se hicieron exorcistas ambulantes. Iban por los pueblos echando fuera demonios, o al menos eso creían ellos. Y un día llegaron a donde estaba un endemoniado y empezaron a reprender al demonio. Y le dijeron: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Recuerdan? A Jesús conozco, dijo el endemoniado, y sé quién es Pablo. ¿Ustedes qué venden? ¿Ustedes quiénes son? Les dijo. ¿Qué anuncian? ¿Qué venden? ¿Qué pitos tocan? Y el demonio saltó sobre ellos y los mandó desnudos y heridos. Y eso se puede entender de 2 formas. Literal, o sea, los desvistió y los mandó todos rasguñados. Y la segunda, simbólica. Desnudos, los descubrió. No tienen comunión con Dios. No tienen relación con Dios. No tienen poder. Y heridos en su amor propio, en su orgullo, en su vanidad, avergonzados. Porque el nombre de Jesucristo no es una fórmula mágica, no es abracadabra, y todo eso, no. El nombre de Jesús es dado a la iglesia que le busca con fidelidad, como una palabra de autoridad para hacer la obra de Dios. Así que seamos fieles, tratemos en lo más que podamos de ser fieles, en todo lo que podamos, hermano. Mostremos de nuestra fidelidad a Dios al guardar su palabra, al salir por esa puerta. 3. Me queda un minuto y me quedan 2 puntos todavía. Número 3. Queremos ganar en la batalla espiritual, hermanos. Dice la palabra del Señor en el versículo 7 y 8. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Y el pueblo qué hizo? Tuvo confianza. Nuestra confianza no puede estar en el pastor, pero tenemos en quien confiar. Así que confíe en el poder de Dios. Confíe en el poder de Dios. Mire, hermano, ¿Ezequías confiaba en Dios? Sí. La prueba está en que se fueron a orar. ¿Ezequías confiaba en Dios? Sí. La prueba está en su fidelidad a Dios. Pero ¿sabe qué? Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino el rey de Asiria.
después de la fidelidad. Y eso es importante entenderlo. Después de que Ezequías había sido fiel, vino el rey de Asiria. Un amigo mío me dijo alguna vez: he entendido que si yo sirvo a Dios, el diablo se va a levantar contra mi familia y contra mí. Pero también entendí que si no lo sirvo, también, de todas maneras, el diablo se va a levantar contra mi familia y contra mí. Entonces dijo él: ¿qué es mejor? ¿Que el enemigo se levante sirviendo a Dios, o que el enemigo se levante no sirviendo a Dios? ¿Qué es mejor para mí? Servir a Dios. Servir a Dios, confiar en Él, confiar en sus promesas, confiar en su gracia, confiar en su misericordia. Porque aunque el enemigo se levante como río, dice la palabra del Señor, Jehová levantará bandera. Porque Él es nuestro estandarte, porque Él es el Elión, Él es el Altísimo, Él es el Shaddai, el todo suficiente para las necesidades de su pueblo. Él es Jehová, Jehová nuestro pastor. Así que, amado hermano, hoy podemos confiar en su amoroso cuidado. Hoy podemos confiar en que su presencia va con nosotros. Hoy podemos confiar en que su brazo fuerte está extendido a favor de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo y quiero creerlo siempre, que Él irá conmigo, que Él no me dejará. ¿Y sabe qué, amado hermano? Él no me ha dejado. Aquella ocasión que yo sentía que estaba solo, y no fue la última, después hubo otra. Las dos veces, hermano amado, el Señor ha mostrado que está conmigo. Una ocasión antes que no me he acordado, Leti se acordará. Yo llegué al templo y me senté en una banca, en una silla, estaba al final del templo. Se los he testificado. En una orilla del templo se levantó un joven llamado Fabián. Y yo llegué y me hinqué y empecé a llorar. Y solamente podía llorar, no podía hacer otra cosa. Pero yo le decía al Señor, yo solamente quiero saber si estás conmigo. Es todo lo que quiero saber, que todavía estás con nosotros. De repente se acerca el hermano Yolanda, mi pastor, se acerca y me dice: Martín, dice Fabián, que Dios le dio un mensaje para ti. Dios dice que ella está contigo. Él no tenía manera de saber lo que yo estaba diciendo o pensando, pero Dios sí. Dios me escuchó y Dios me dijo: Martín, yo estoy contigo. Y yo quiero decirles, iglesia de Peniel, Dios está con nosotros, pero tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir confiando en su nombre, en su gracia, en su misericordia, en su poder, en su autoridad. Tenemos que seguir confiando en Él. Un día, no muy lejano ya, el Señor vendrá por nosotros. Confiemos en Él. No deje que el desánimo llegue a su vida. No deje que el diablo le saque del camino. No deje que el diablo lo lleve a un lugar donde usted no pueda más volver. No lo permita. Deje que Dios obre en su vida. Confíe en lo que Dios estará haciendo en su vida. Una cosa más que quiero decirle con cuanto a esto. Hace tiempo había una caricatura, no me acuerdo si era de los Warner Brothers. Era una caricatura donde salió un perro que traía el pelo así. Y siempre estaba sentado arriba de un cerro mirando las ovejas que estaban hacia abajo. ¿Sí se acuerda de ese? Que salió un lobo que siempre checaba la tarjeta donde en el mismo árbol, en el mismo checador, checaban los dos, tanto el perro como el lobo. ¿Sí se acuerdan de eso? Y el lobo siempre trataba de llevarse las ovejas. Y el perro siempre se los quitaba. Y el lobo otra vez volvía, y el perro otra vez. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Quiero decirle dos cosas con esa caricatura. La primera, el diablo siempre va a estar tratando de sacarnos del rebaño. Siempre. Pero ¿sabe qué, hermano? El rebaño siempre estaba confiado, porque había un guardián.
viendo la distancia, pero listo para entrar al rescate. Confíe. Y número 4, hermanos, si me aguanto pues 5 minutitos o menos, manténgase unido. No deje que el diablo nos divida. Divide y vencerás, decía Napoleón. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 3. 2. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén. Pregunto, ¿usted conoce la intención del diablo? ¿Sí conoce la intención de Satanás? No más. Condenarnos junto con él. Dice, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos la apoyaron. Pregunto, ¿qué pasa cuando usted le corta el agua? Desde allá, desde la banqueta. ¿No se queda sin agua desde dentro de su casa? A menos de que esté preparado. Fíjese que a Ezequías se le ocurrió una idea. Bueno, no sé si a él o a sus ingenieros, ¿verdad? Pero se les ocurrió una idea. Cerraron todas las fuentes de agua, o sea, dejaron a todos sin agua. Pero hicieron un túnel de aproximadamente como un medio kilómetro más o menos. Desde la fuente de Gijón, corre ese túnel, desde la fuente de Gijón hasta el estanque de Siloé. Son como 500 metros aproximadamente. Aquí lo curioso, hermanos, es que un grupo de excavadores estaban excavando en la fuente de Gijón y el otro grupo estaba excavando el túnel desde el estanque de Siloé, y se fueron caminando los dos grupos, excavando por debajo de la tierra. Se fueron excavando, y cuando estaban como a 30 metros de un grupo del otro, escuchaban los golpes en la tierra y se fueron excavando hacia allá hasta que se encontraron. Es una obra de ingeniería tremenda, porque el agua corre con bastante fuerza. O sea, no creo que corre así el chorrito que apenas, no, corre con bastante fuerza. 500 metros, hermanos, por 60 de ancho. La gente se unió a trabajar. No dejaron el túnel a medias. Por cierto, así ya no ponemos a trabajar lo que tenemos a la mitad. No dejaron el trabajo a medias, se esforzaron, siguieron, trabajaron, lucharon, se unieron, hermano. Nosotros necesitamos madurar como iglesia. A veces cualquier roce entre nosotros nos divide. A veces cualquier malentendido nos separa. Y eso es lo que Satanás quiere, hermano. Que no nos unamos, que no trabajemos, que no vayamos juntos. Eso es lo que Satanás quiere, porque cuando el rebaño se separa, entonces la oveja queda indefensa. Hemos visto, hermanos, documentales de cómo los leones cazan a los animales, los chitas, las ballenas, en fin, los carnívoros, cómo matan a animales más fuertes que ellos. El otro día estaba viendo, hermanos, que, por ejemplo, el búfalo de la selva, de la sabana, es mucho más fuerte que el león. Y sin embargo, ve al león y sale corriendo, huye. Y el león obviamente pues va y lo agarra, va y lo mata. ¿Sabe por qué? Porque el animal, dos cosas. Número uno, primero lo separan de la manada. Lo separan y lo agarran solo. Número dos, el león ve en el búfalo su comida. Y el búfalo ve en el león a su asesino. ¿Cómo vemos nosotros a Satanás? ¿Como nuestro depredador? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos, hermanos? Porque de repente hay cristianos que tienen temor de reprender al enemigo. Es como los niños, ¿verdad?, que se echan las sábanas hasta la cabeza, porque ya con las sábanas encima del cuchillo ya no penetra. Queremos esconder la cabeza en
adrenalina y resulta que son puras lajas. ¿Cómo vemos nosotros a Satanás, hermano? Yo sé que a veces Satanás se presenta como un poderoso gigante frente a nosotros, pero ¿sabe qué, hermano? David nada más llevaba 5 piedras y le sobraron 4. Tenemos que aprender, hermano, 2 cosas. Número 1, a mantenernos unidos. Y número 2, que mayor es el que va con nosotros que aquel que está en el mundo. Tenemos que aprenderlo, hermano, porque tenemos una batalla que todavía nos queda por delante. Todavía tenemos que seguir luchando. Todavía tenemos que llegar a la meta. Todavía no lo hemos logrado. Tenemos que lograr. ¿Y sabe qué, hermano? Podemos lograrlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Y yo te doy gracias por tu fidelidad para conmigo y para con mi familia, para con esta iglesia, Señor, para con todos y cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí no nos has dejado solos. Hasta aquí, Señor, podemos ser partícipes de tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que en todo tiempo, Señor, podemos contar contigo. Y que aunque el enemigo se levante como río, Señor, tú levantarás bandera a favor de tu pueblo, Señor. Aquí estamos, Señor, para rogarte que tú te glorifiques. Padre, si estamos divididos, perdónanos. Ayúdanos a amarnos, Señor. Ayúdanos a pasar por alto cualquier ofensa, Señor, y a permanecer unidos, Señor. Juntos, Padre, como uno solo, para que podamos llegar a la meta, Señor, y podamos vencer al enemigo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a orar en todo tiempo, Señor, buscando tu rostro, tu gracia, tu fidelidad, tu gran misericordia. Ayúdanos a ser fieles, Padre. Ayúdanos a depender siempre de ti. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero para morar bajo la sombra del Omnipotente necesitamos habitar al abrigo del Altísimo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacerlo, porque sí necesitamos de ti. Porque sí necesitamos que tú te glorifiques. Porque sí necesitamos que tú nos llenes de tu presencia. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder. Derrama tu Espíritu sobre nosotros. Y poderte contemplar. Señor, llénanos de ti. Derrama tu poder, tu gloria. Necesito estar contigo. Señor, somos débiles, somos carne, somos polvo. Y necesitamos que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas. Para que podamos tener discernimiento necesario, Señor. Para saber de dónde vienen, Señor, los ataques y cómo vienen, Señor. Y podamos tener la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para vencer, Señor. Necesito estar En el nombre de contigo. Jesús. Ten misericordia, Señor. Ten Necesito misericordia de venir, Padre. Ten misericordia de nuestras vidas. Y permite que podamos salir de aquí, Señor, con un nuevo brío, con una nueva energía, con unas nuevas fuerzas, Señor, para vencer la batalla que tenemos, Señor, por delante. Ayúdanos, Dios. Necesitamos que tú en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, llénanos de tu presencia. Pelea por nuestros hijos, pelea por nosotros, Señor. Defíndenos tú de todo mal, Señor. Defíndenos de todo ataque del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús. Guíanos a la verdad, guíanos a toda justicia, guíanos, Espíritu Santo, para que podamos llegar a la meta, Señor, en el nombre de Jesús. A tu nombre la gloria, Padre. Dios, Amén. te busco. Yo te busco. Llénanos de ti, Señor, llénanos de ti, Dios. Mi corazón
mi corazón.